Hoy en la Siberia Jazz Bar tengo un disco que me recomendó mi hermano Juan. Saben ustedes que cuando viene una recomendación de Juan, muchas veces no me gusta, y le digo, nada, esto no. Pero me conoce el gusto y me dice, che, y me tira un disco y me dice, esto te va a gustar. Bueno, él sigue aportando siempre aquí en este programa de radio, no programa de radio. Así que en este caso me acercó la figura de un batero. No le damos mucha bolilla a las agrupaciones que tienen como centro a un batero, pero esto está tan bien, no sé por qué no le damos bolilla además. Brian Blade es el personaje en cuestión y la banda que tiene con él es The Fellowship Band, cuya traducción es la banda de amigos, de la amistad. Y tiene varios discos muy interesantes. El que puntualmente me pasa a Juan está muy bien, lo van a disfrutar. Brian Blade, estadounidense, que nació en Shreveport, del estado de Luisiana. Buscamos algunas poetas norteamericanas de una antología, esta vez en serio, no como la broma que hicimos la semana pasada, con una novela, pero acompañando en su trampita al autor, ¿no? Esta vez sí es una antología, además con grandes nombres que conocemos mucho y que ya han pasado por aquí. Algunas de ellas, digo, pienso así rápido en una de nuestras favoritas, que es May Sarton. Digo y repito, nombres muy importantes de la poesía que estarán muy pero muy bien aquí. Así que primero terminamos el concepto Brian Blade y luego nos metemos en el libro que tengo aquí. Brian nació en julio de 1970, es un joven músico muy talentoso. Nació y creció en Shreveport, como dijimos, en Luisiana, que como ustedes saben, y si no les contamos igual, se puede no saber un montón de cosas, nunca tengan vergüenza de no saber. Lo importante es asumir eso para siempre querer conocer más, nada más. Entonces, el, el- el dato importante acá es asumir que todos ignoramos cosas y a partir de allí adquirimos conocimiento, ¿no? Luisiana decía es uno de los 50 estados norteamericanos. La capital de Luisiana es Baton Rouge y en Luisiana está Nueva Orleans, que conocemos bien por jazz, por películas, por su carnaval, aquel típico de muchas películas donde las mujeres, creo que esta costumbre ya no se ha hecho por los tiempos más modernos, pero donde las mujeres tienen esos aros colgando y los tiran, le tiran a la multitud o la multitud les tira eso y bueno, entre otras cosas que sucedían en esos carnavales. Luego también es la ciudad que sufrió el huracán Katrina. Está en el sur del país, digamos, de la península de Florida, la divide en dos estados, pero es una típica zona de esclavitud esta, de negros, de comienzo de un New Orleans como música propia, denominación de origen, con mucha mezcla cultural, sobre todo en algunos lugares específicos, como dijimos New Orleans, donde hay lunfardos o idiomas propios y donde se mezclan culturas por el arribo en época colonial también de los franceses. Volvemos a Brian Blade. La primera música que experimentó él fue el gospel y las canciones de alabanza en la iglesia baptista de Sion. ¿Vieron qué común que es esto, no? Y que sigue siendo, porque parece que lo contamos esto para cantantes y músicos muy antiguos. Este muchacho tiene 53 años y también tuvo esa formación baptista, la misma que, no sé, tuvo Aretha Franklin, Aretha, sí. Allí en la iglesia baptista, el padre de él, Brady Blade, fue pastor durante 52 años, otra cosa muy común. En la escuela primaria y las clases de música fueron parte importante de su desarrollo. A los 9 años comenzó a tocar el violín y como su hermano más grande había sido baterista en la iglesia y como suele pasar que los chicos miran a su hermano mayor, cambió su instrumento y empezó a tocar la batería en la escuela media y secundaria.
Allí se empezó a curtir con la música, con los discos de importantes yaceros como John Coltrane, Charlie Parker, Miles Davis, Art Blakey, Thelonious Monk, Elvin Jones y Johnny Mitchell. Mirá qué bien. A los 18 años, Brian se mudó a Nueva Orleans, justamente, que veníamos hablando, para ir a la Universidad de Loyola. Estudió y tocó allí con la mayoría de los músicos de New Orleans, músicos muy importantes y de familias muy importantes. Tocó con Ellis Marsalis, que murió no hace mucho y que es el patriarca de la familia esa de músicos, los Marsalis, padre de Winton, de Bramford, de otros no tan famosos como Del Feayo y de Jason. Y él también, hijo del músico Ellis Marsalis, ¿no? Que sería el patriarca real. Este es el hijo que tuvo a todos los Marsalis más famosos. Bueno, así como con él tocó con un montón de músicos conocidos de aquella zona de Nueva Orleans. Y ahí empieza la formación de su propia banda, que es la que hoy también nos ocupa. En 1997, hace bastante ya, formó The Fellowship Band con el pianista John Cowherd, el bajo Chris Thomas, los saxos de Myron Walden y Melvin Butler, y el guitarrista Jeff Parker, el guitarrista de pedal steel Dave Easley y el otro guitarrista Kurt Rosenwinkel, que es un guitarrista interesante Rosenwinkel. La banda lanza su álbum debut, Brian Blade Fellowship, producido por ni más ni menos que Daniel Lanois, productor y músico canadiense que, no sé, en un momento se había puesto muy de moda, ¿se acuerdan ustedes? Produjo a Peter Gabriel, a U2, a Bob Dylan, hasta a Brian Eno. En un momento Daniel Lanois o Lanois era el productor de moda. Y eran más o menos estos años, cuando los produce a ellos en 1998 y varios discos más. Al revisar el álbum de 2014, hablando de estas producciones, John Kellman escribió en su crítica: a medida que la Fellowship Band ha crecido, se ha alejado de las referencias tradicionales explícitas, a pesar de que son una corriente subterránea en todo. En cambio, a medida que explora hitos tanto internos como externos, Landmarks habla además con la voz singular que la Fellowship Band ha construido desde el comienzo. Hablando del disco, Landmarks es el disco que sacaron en 2014. La combinación de referencias folclóricas, toques de iglesia y preocupaciones espirituales, la modalidad de jazz, el toque country también. Landmarks es el nombre perfecto para el cuarto álbum de Brian Blade and the Fellowship Band. Más allá de su significado para el grupo, realmente es otra grabación histórica en los viajes evolutivos del quinteto central. Puede haber llegado después de un largo intervalo en el tiempo, pero eso solo hace que esperar sea más valioso. Dice esto porque habían pasado 6 años desde Season of Changes de 2008, que es otro disco que tengo en la mira y me parece que prontamente lo vamos a escuchar aquí, ese Season. De hecho, me costó decidir cuál de los dos escuchar, pero le hice caso más a mi hermano, pero Estación de Cambios, ese Season of Changes, me parece también interesantísimo. Bueno, siguió trabajando allí. Bueno, aquí en esta buena crítica que hace John Kellman, tenemos esa referencia está muy bien puesto el nombre del disco, porque punto de referencia significa ese landmark. Ese punto de referencia sería como cuando en ruta vemos el monolito con el kilometraje. Y en cuanto a John Kellman, que no lo dije, es un periodista especialista en música, sobre todo en jazz. ¿Qué más decirles que no haya dicho? Sí, la traducción de fellowship por ahí. Así, literal, es compañerismo. Pero al decir Fellowship Band, para mí se modifica la banda de amigos. Para mí es y la banda de amigos. La banda de compañeros, ¿quieren? Por último, sí, landmark es todo lo que pueda ser un hito, ¿no? Una referencia, un punto de referencia. Puede ser, como yo les decía, desde algo que señala y que marca el camino para tener la referencia de dónde estás,
a monumentos. Una landmark es la Estatua de la Libertad. O puede ser o la Torre Eiffel. Eso, porque me quedé con como que podía ampliar un poquito más el significado. Ahora sí, continuamos. También es cantante, lo dije. Y eso es interesante. Él sigue trabajando con la Fellowship Band desde el año 2000 también. Tenemos que decir que Blade ha sido miembro del cuarteto de Wayne Shorter y siguió grabando con Daniel Lanois, con Johnny Mitchell, grabó Ellis Marsalis, Marianne Faithfull, Emmylou Harris, de quien hablamos aquí a la pasadita algunas veces, ¿no? Esta cantautora estadounidense country. Billy Childs, Herbie Hancock, Bob Dylan, con todos ellos. Y como cantautor decía, también lanzó algún disco en 2009, Mama Rosa, con canciones dedicadas a su abuela y su familia. El álbum también, fue acompañado por Daniel Lanois y con otros vocalistas invitados, Dali Johnson, Kelly Jones, el bajista Chris Thomas. Ahí su banda de amigos también, porque el guitarrista ahí estaba también, Rosenwinkel. Y en abril de 2016, Blade tocó en la Casa Blanca en Washington, D.C., como parte del concierto global del Día Internacional del Jazz, 30 de abril entonces, como hemos contado en emisiones pasadas. Bueno, ahora sí, lo dejamos ahí tranquilo a nuestro amigo Brian Blade y le agradecemos. Más tarde contaremos alguna apreciación sobre este disco puntual. ¿Y cuál es este disco puntual? Porque ya que está, también lo presentamos del todo. Este disco puntual es Body and Shadow, Cuerpo y Sombra. Una linda foto que parece analógica en la tapa. Salió en 2017 y tiene 9 momentos. Within Body and Shadow, Noon, mediodía. Traveling Music. Este tercero no es de él, es de John Crowher. El tema 4 es Have Thine Own Way, Lord, con un sentido más religioso, claro. Solo. Después Have Thine Own Way, Lord, con toda la banda. Luego viene nuevamente Body and Shadow, pero en vez de mediodía, morning, mañana. Después Duality. En octavo lugar, Body and Shadow, otra vez, pero aquí es Night, el motivo es la noche. Y cierra el tema 9 es Broken Leg Days, el día de las piernas rotas. Con eso se cierra el disco, un disco que salió por Blue Note Records. Habla de la consideración en la que lo tienen y también la calidad. Myron Walden en saxo alto y clarinete bajo. El bajo de Christopher Thomas y la batería de Brian Blade. Después las guitarras. Dave Divine está allí. Saxo tenor con Melvin Butler. Bueno, algunos músicos allí invitados para algún tema en específico, otros no. No vamos a ser tan estrictos a la hora de convidarles esos datos que mucho, francamente, no les cambian a ustedes aquí al aire, en la radio. De última lo buscan. Brian Blade and the Fellowship Band, Body and Shadow es el disco que destacamos hoy. Y como nos gusta hacer, vamos a escuchar la primera de las canciones, la que abre el disco, que luego repetiremos detrás del primer poema. Pero es como la presentación oficial. Escuchamos eso y les cuento de qué va la poesía hoy. Muchas gracias. Disfruten.
hasta Siberia. Un no programa de radio. Tomaré una publicación del año 2020 que nos contaba la salida de esta antología, que es la que tengo para compartir con ustedes. La publicación de Radar Libros, de suplemento de página 12, anunciaba que se publicaba la antología Contéstame, baila mi danza. 13 poetas norteamericanas seleccionadas y traducidas al castellano por Diana Velesi. Bueno, se los debía, luego de La Chanza, que en realidad era una novela de la semana pasada. Hoy sí vamos con una antología real de mujeres y de poetas, algunas maravillosas, norteamericanas. La primera edición de Último Reino en 1984 incluía numerosos poemas de 6 autoras. 10 años después hubo una edición aumentada en la editorial Angria de Caracas. Y bueno, aquí en 2020 salía una nueva edición de Contéstame, baila mi danza, Saltar el Pez Ediciones, una antología con selección y traducción de Diana Velesi que reúne a 13 poetas norteamericanas. Adrienne Rich, de quien hablamos, van a escuchar nombres que ya pasaron por aquí, claro. Muriel Rukeyser, Ursula K., Le Guin, May Sarton y June Jordan, entre ellas, en versiones bilingües. Voces contemporáneas de escritoras y mujeres activistas que ofrecen un fresco vital de su lengua y sus territorios. No creí necesario detenerme en Diana, pero sí porque no tienen por qué conocerla también, si bien estuvo aquí muchas veces en la poesía siberiana. Diana Velesi es una poeta argentina, porque el nombre por ahí, si no la conocen, les puede confundir. Nació en Zavala, un pueblo de Santa Fe, en 1946. Es una de las voces de poesía muy importantes post dictadura militar, cívico-militar. Siempre tuvo una impronta feminista y se identificó con la lucha, desde muy joven. Y eso se podía ver en su poesía. Incluso en sus talleres de escritura, en las cárceles de Buenos Aires, donde se trasladó y vino a vivir, iba por ese lado, y en sus traducciones muy hermosas, porque hay que saber traducir, a Ursula K. Le Guin, a Denise Levertov, otra de nuestras favoritas, Adrienne Rich, que estuvo presente aquí hace unos días nomás, Olga Broumas, bueno, ahí está ella siempre, desde aquella edición de la revista Feminaria, a partir de 1988. Qué buen nombre, Feminaria. En 1993 obtuvo una beca Guggenheim en poesía y en el 96 la beca Trayectoria en las Artes de la Fundación Antorchas. En 2004 le dieron el premio Konex al mérito en la disciplina poesía y fue galardonada nuevamente con ese premio en 2014, 10 años después. Bueno, tiene una obra cuantiosa y muy bella, es una poeta maravillosa para mí, que creo que en cualquier momento la podemos hacer volver aquí con ella solita con su poesía. Diana Velesi. Recuerdo que me ha prestado incluso Flor Fernández, como muchos libros que aportaba para este programa. Lo quiero recordar ahora porque por ahí es gente que se volvió a sus pueblos y nos acompañó mucho Flor siempre, con mucho material, con muchos libros. Ese tipo de productoras oyentes, ¿no? Como lo ha sido en el subte Carolina, la azafata subterránea que reside en Alemania. Bueno, Flor se volvió a su Coronel Suárez hace unos años. La extrañamos siempre y la queremos mucho y nos ayudó mucho también con una cantidad muy importante de libros de poesía y de todo. Bueno, retomamos esta antología con selección y traducción de Diana Velesi, de quien hablamos aquí entonces. Diana Velesi cuenta que llegó por primera vez a Estados Unidos pudiendo decir tan solo una canción de Bob Dylan en inglés. Venía viajando por América Latina con su mochila al hombro, así consiguió pasar desde México a Texas
luego a California y al fin a Illinois. Vivió en Chicago y meses más tarde entró a trabajar en una metalúrgica al sur del Bronx, en Nueva York. Diana Velesi, ¿eh? Todas las obreras eran negras, sureñas o latinas sin documentación, como ella, justamente. Diana afinaba el oído, las calles donde comenzaba a encresparse la segunda ola feminista, sus fábricas y sus bares, que no desdeñaban a clientes afroamericanos, fueron la escuela mestiza donde ella aprendió a hablar inglés en los 70. Fue incorporando el idioma con una mezcla de interés, necesidad y afecto que nada tiene que ver con una academia. La poesía tampoco tiene que ver con una academia, dice, y me abrazo a este concepto. Quizás ni siquiera tenga que ver con la literatura, sino con un centro más propio. Me abrazo más aún a esta definición. Desliza Velesi, nos dice el artículo de página 12, firmado por Ivana Romero, el 19 de enero de 2020. Ella continúa, se sentía a gusto en esos bordes donde la lengua se llenaba de rumores singulares. Con un pequeño diccionario y un manual de gramática elemental, Diana seguía el curso de ese río que una tarde la dejó a los pies de Muriel Rukeyser, la poeta y activista feminista que sería una referencia esencial para Adrienne Rich y June Jordan, entre tantas otras. Ocurrió en un bar de Broadway donde se anunciaba una lectura de Rukeyser. Cerveza en mano me acerqué hacia la tarima donde la voz extraordinaria de esta mujer, que tenía un porte muy elegante, leía poemas. En un momento escuché Answer me, dance my dance, y no lo podía creer. Contéstame, baila mi danza. Parecía ser un llamado. Podríamos decir que le respondí, acepté la invitación al baile comprando todos sus libros y leyéndola noche tras noche. Así la empecé a traducir, para entender sus palabras, para compartirla. Cuenta Velesi por teléfono. Tiene la voz firme y dulce, sedimentada por la serenidad de quien, aún autora consagrada de más de 25 libros, sigue escribiendo, publicando y participando de lecturas muchas veces con poetas emergentes. Es un mediodía de luz enceguecedora y ella está veraneando en su casa de Zavala, el pequeño pueblo donde nació en 1946 al sur de Santa Fe, dice esta nota, insisto, de 2020. La geografía, los nombres, las poéticas se mezclan en su conversación para trazar una coreografía que explique cómo se fue armando a lo largo de décadas ese milagro editorial que es la flamante publicación, flamante de 2020, de Contéstame, baila mi danza. Se trata de una antología con selección y traducción de Velesi que reúne a 13 poetas norteamericanas. Rukeyser junto a Rich, Jordan, Denise Levertov, May Sarton, Ursula K. Le Guin, Diane Di Prima, otra hermosa poeta, hermosa su poesía, digo, ¿no? Mary Oliver, Lucille Clifton, Judy Graham, Irena Klefist y Olga Broumas. Algo así como el Dream Team con las voces más prestigiosas de la poesía estadounidense escrita por mujeres durante la segunda mitad del siglo XX. El libro tiene una historia mítica. Fue publicado en 1984 por Último Reino, con la inclusión de una extensa cantidad de poemas, pero solo de 6 autoras, en una tirada reducida que los coleccionistas buscan con ahínco. 10 años después, la editorial Angria de Caracas realizó una edición aumentada. De este modo, el público de habla hispana pudo acceder a estas poetas que nunca antes habían sido traducidas al castellano. La edición actual, la última de Salta el Pez, reúne lo mejor de las iniciativas anteriores, es decir, multiplicó el número de poetas, incluye una selección de más de 20 textos de cada autora en formato bilingüe y además recupera un ensayo que se había podido leer en la edición de Último Reino sobre género y escritura de la activista Bárbara Deming, símbolo de la resistencia antibelicista y la escritura lésbica desde los 60 hasta su fallecimiento en los 80. El resultado es un compendio de casi 650 páginas, una polifonía de voces y estilos que desbordan cualquier inventario temático, pero que no son ajenos a una especificidad. La búsqueda de una pertenencia identitaria que reivindica la diferencia.
Y allí también la escritura como desafío a la idea de que la poesía es solo un ripio del lenguaje, un juego de niños, un pasatiempo sin compromiso. Idea equívoca si las hay. Ya en 1949, Rukeyser confortaba esta idea a través de su ensayo The Life of Poetry, la vida de la poesía, al escribir: un poema invita, interpela. ¿A qué invita? A sentir. Más que eso, a responder. Y mejor que eso, un poema invita la entrega total de cara a la memoria. Lo repito, claro, sí. Lo dijo Rukeyser en su ensayo The Life of Poetry, la vida de la poesía. Un poema invita, interpela. ¿A qué invita? A sentir. Más que eso, a responder. Y mejor que eso, un poema invita a la entrega total de cara a la memoria. Es eso que Bellesi llama en el prólogo un fuera de la ley. ¿En qué sentido? En su revisión del mundo cultural otorgado, reivindicando a quienes quedan en los márgenes del poder, voces alertas al pulso de la historia, a la delicada humanidad que se despliega en construcciones culturales diferentes, es decir, por fuera del discurso canonizado, propone. Esta doble voz, personal y política, incluye también una organización renovada del discurso poético que no renuncia al lirismo ni a la búsqueda de imágenes capaces de conmover el sentido común. Sin embargo, además de poner su oído en las herencias clásicas, aquí hay poemas que rescatan a pioneras como Safo, Emily Dickinson o Dorothy Wordsworth. Estas poetas recuperan el registro coloquial, sus giros, sus balbuceos como forma de pertenencia a lo humano y su singularidad. Un espíritu rebelde que, como señala la traductora, vincula a las autoras con Whitman, Thoreau, Melville y William Carlos Williams. Rukeyser contesta desde las primeras páginas: cuando hablé de las mujeres bailando, salvajes, fue una máscara. En la montaña, a la casa de los dioses, cantando orgiásticas, fue una máscara. Cuando hablé del dios fragmentado, exiliado de sí, era yo desgajada, sin habla, en exilio de mí. Y proclama: basta de máscaras, basta de mitologías. En ese sentido, Diana reflexiona al otro lado del teléfono. Los acontecimientos sociales y la poesía han sido y aún son una sola cosa para mí. En una tradición abrumadoramente mayoritaria de varones, quería crear familia y linaje. Quería oír las voces de las mujeres. Supongo que allí centré y construí lo que supe llamar mi propia comarca de traducción, a la que siempre he regresado. Qué bonito. Ella explica que el libro fue creciendo por voluntad propia. Al principio eran un montón de papeles y traducciones, mientras Nueva York se encendía en las calles por las luchas contra la guerra de Vietnam, a favor de los derechos civiles. Por debajo de esa efervescencia y aún con resistencia al interior de estos activismos, el amor lésbico comenzaba a buscar una zona propia de enunciación y orgullo. Todo ese magma, que solo llegó mucho después aquí, cercenado antes por la dictadura militar, se tradujo con el tiempo en nuevos viajes a Estados Unidos e intercambios con las poetas. Ellas estaban maravilladas por una muchachita que les devolvía el eco de sus voces en castellano. Con el tiempo esos papeles lograron ser reunidos, transformados en libro. Bueno, tampoco fue tan fácil, aclara Diana. Rukeyser se mostró muy interesada en las traducciones porque era conocedora de poetas como Octavio Paz o Antonio Machado, así que ella misma supervisó lo que yo iba haciendo. Denise, por el contrario, no era muy feminista que digamos y casi era antilesbiana, miren ustedes. Pero debajo de esa coraza dura había un corazón blando y bello, como se puede ver en estos poemas y en su obra, que es genial, ni hablar. Hablamos de Levertov. A la larga, las autoras comprendieron que no solo se trataba de difundir su obra, sino que las poetas aquí estábamos buscando también una nueva zona de enunciación, nuestra propia comarca, agrega, claro, en un mundo machista. Mujeres, poetas. En el libro y en esa conversación, estábamos en los 70 además,
En el libro y en esa conversación, Bellesi se ocupa de presentar a cada una y de ofrecer algunas perlitas. En 1966 visitó a Adrienne Rich y se transformarían en grandes amigas. Ella le contó cómo su vida había cambiado al militar en el feminismo. Por eso necesitaba poéticamente otras formas que manifestaran ese cambio. Empieza a ser posible para una mujer decir la verdad sin tener que codificarla. ¿Qué es codificarla? ¿Qué era en esa época? ¿Quieren un ejemplo simple de los 80? Alucinando al gordito de gafas que fue corriendo a cambiarse los lentes. Esos momentos de Puerto Poyenza, canción bisagra aquí, era hablar en código. 10 años después publicaría en su libro El sueño de un lenguaje común la serie 21 poemas de amor. Varios fragmentos están incluidos en este libro. Se trata del primer abordaje abierto al amor lésbico en la historia de la literatura norteamericana. A su modo, responde además a 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda, confrontando aquella exhortación al silencio femenino de Me gusta cuando callas. Puede ser que no todas las intertextualidades sean evidentes, pero sí es un goce conocer algunos detalles. Diana trató a June Jordan, la poeta criada en guetos, que junto con Audre Lorde, Alice Walker y otra de las incluidas en la antología, Lucille Clifton, incorporó al inglés un horizonte mítico y un coloquialismo afroamericano riquísimos. También compartió charlas con Irina Klepsitz, nacida en Varsovia, sobreviviente del nazismo, en bares de Chelsea y Village, allí donde había estado Di Prima con sus compañeros de la generación Beat. En algún viaje la traductora estaba decidida a encontrar el jardín que cultivaba May Sarton en Maine, pero nunca lo logró. Tras leer el poemario de Ursula K. Le Guin, Wild Angels, Bellesi le envió al autor una cajita que encerraba unos capullos crecidos en los plátanos del delta, en el Tigre. La respuesta llegó pronto. Fue otra cajita que contenía una pequeña rama de Oregon, donde Lewin vivía. Así se inició una amistad que se tradujo en el libro Gemelas del Sueño, publicado a fines de los 90, donde cada una traduce poemas de la otra. Hermoso. A la vez, la primera edición de este libro tuvo un alto impacto en la voz de otras poetas argentinas que comenzaron a consolidarse a partir del retorno democrático. Esta constelación incluye a Bellesi, pero también a Mirta Rosenberg, otra traductora fulgurante, Irene Gruz, Tamara Kamensain, María del Carmen Colombo y, más acá en el tiempo, Alicia Genovese, Susana Villalba, Sonia Scarabelli, Gaby De Chico y Andy Nachon, entre otras. De hecho, Scarabelli, con quien Bellesi tradujo a Mary Oliver, señala en la contratapa que la reedición de Contéstame, baila mi danza es una celebración. Hay libros que se hacen esperar, viajan como tesoros ocultos en un pliegue del tiempo en cuyo reverso se diría siempre aguarda el presente. Así ocurre con esta antología que inició su camino en los 80 y que hoy regresa. Estos poemas parecen escritos ayer por su frescura, belleza y desparpajo. A la vez retornan con toda la fuerza de voces que debieron abrirse paso en medio de un conservadurismo intelectual en Estados Unidos y aquí. Muchas líneas de esta antología podrían responder a esos prejuicios, como Judy Graham cuando advierte: y fui muchas veces una abuela malvada y seré muchas veces una hija malvada. La poesía de estas mujeres se implanta entonces como parte de un linaje común que acorta la distancia entre idiomas, épocas y geografías. Esa es la victoria del lenguaje. Su canción crítica pero esperanzada aún en momentos de intemperie. Su danza compartida. Bellísimo, escrito también esto por Ivana Romero para Página 12, Radar Libros, en 2020. Bueno, hasta aquí la presentación de este volumen. Para hacer justicia, después de la chanza novelada de la semana pasada, aquí tenemos una gran antología de maravillosas autoras, mujeres, la mayoría feministas, prácticamente todas, con una lucha, con una actividad
muchas también lesbianas, emergentes de épocas muy difíciles, aún peores que estas, mucho. Valientes mujeres, maravillosas mujeres, que admiramos mucho, que al menos yo admiro mucho y de las que aprendo, pero además de admirar y aprender, disfruto. Y ahora les convido a ustedes. Entonces, en la Siberia Jazz Bar, en este no programa de radio, a que las palabras estallen, porque cuando estallan las palabras desde el lado de la mujer, hacen un ruido hermoso. Y cuando todo es noche, y cuando llega la calma, una voz penetra el silencio. Los ojos se cierran, los sonidos enceguecen. Los ojos se cierran, los sonidos enceguecen. Y por fin, las palabras estallan. Tomamos algunos poemas entonces, seleccionados y traducidos por Diana Velesi, desde Contéstame, baila mi danza, Salta el Pez Ediciones, 2020. Muriel Rukeyser, esta mañana. Despierto esta mañana, una mujer violenta en el violento día riendo. Tras la línea de la memoria, a lo largo del cuerpo de tu vida, donde se mueven infancia, juventud, la vida del tacto, ojos, labios, pecho, vientre, sexo, piernas, con las olas de la sábana. Miro a través de la plantita sobre el alféizar de la ciudad, hacia las altas torres como libros, entrechocándose voraces. El río centellea, fluye corroído. El intrincado puerto y el mar, las guerras, la luna, los planetas, todo lo que puebla el espacio en el sol visible e invisible. Violetas africanas en la luz, palpitando en un universo palpitante. Quiero una paz arraigada y deleite, las riquezas salvajes. Quiero hacer mis poemas sensitivos, encontrar mi mañana,
encontrarte entero y vivo, moviéndote entre la gente anestesiada. Te digo en las ráfagas del aire, hoy, una vez más, intentaré ser no violenta un día más. Esta mañana, despertando sin cesar al mundo en el día violento. Mariano Vicente, La Siberia, un no programa de radio. Denis Levertov, novedades. América la dadivosa. Después que el hotel de beneficencia se derrumbó repentinamente, luego de reiterados avisos, sobre la calle, los adventistas del séptimo día trajeron ropa a los sobrevivientes. «Mira esto», exclamó Loretta Rollock, 48 años, mientras sostenía un vestido verde y ropa interior. «Nunca tuve cosas tan lindas. Me siento como cuando era pequeña y mamita me traía algo». Entonces empezó a llorar. En los escombros. Para algunos el colapso del hotel significó que la vida tendría que empezar de nuevo. El sexagenario Charles, bajo beneficencia como tantos otros, el que dijo «somos la gente sin raíces» y
No tengo hogar ni lugar en el que pueda decir que realmente vivo y me había acostumbrado a esto. También dijo, perdí todo lo que tenía en los escombros. Perdí mi ropa, perdí la foto de mis padres y perdí el televisor. Nota a pie de página. Úrsula K. Le Guin. No solamente tengo halcones en mi familia y torres sobre las colinas doradas, sino también cangrejos. Sobre la orilla chata y ruidosa, bajo los negros acantilados, cangrejos pavoneándose en la sombra de impetuosas aguas encalladas. Y hay muchos murciélagos en mi herencia. El murciélago quiebra la copa del crepúsculo junto a la casa de búhos y acacias. Escribe mi nombre en el almanaque de Gotha, Ostrogotha. Y la polilla es una especie de prima, y algunas noches de otoño la lluvia es mi hermano mayor.
Una observación. May Sarton. Los jardineros auténticos no usan guantes. Entre el roce gentil y la raíz tierna, deben dejar sus manos anudarse mientras se mueven con áspera sensibilidad. Bajo la tierra, entre la roca y el retoño, nunca magullar o herir la fruta oculta. Vi así las manos de mi madre cubrirse de cicatrices. Ella, que podía sanar al amigo o a la planta herida con el mismo vulnerable pero riguroso amor. Una vez me inquietó ver su rugosa belleza, pero ahora me es dada su verdad para vivir, mientras aprendo a solas que debemos ser firmes si queremos movernos entre lo tierno con una mano abierta y seguir sensitivas hasta el fin, pagar con algo de dureza por un mundo gentil. La Siberia, un no programa de radio. La extranjera, Adrienne Rich. Mirando como antes he mirado, directamente al corazón de la calle, hacia el río, caminando por los ríos de avenidas, sintiendo el temblor de las cuevas bajo el asfalto, contemplando las luces encendidas de las torres, caminando como he caminado antes, un hombre, una mujer en la ciudad, la ira visionaria despejando mi visión y las detalladas percepciones de merced floreciendo de esa ira. Si entro a un cuarto fuera de la luz áspera y brumosa, los oigo hablar un lenguaje muerto. Si me preguntan la identidad, ¿qué puedo decir sino que soy el andrógino? La mente viva que no logras describir con tu lenguaje muerto. El nombre perdido. El verbo sobreviviendo solo en infinitivo. Las letras de mi nombre están escritas bajo los párpados del niño recién nacido.
Singapur, Mary Oliver. En el aeropuerto de Singapur, una oscuridad fue barrida de mis ojos. En el baño de mujeres, un compartimento permanecía abierto. Una mujer estaba de rodillas allí lavando algo en la pileta blanca. El disgusto argüía en mi estómago y palpé en mi bolsillo mi pasaje. Un poema debería tener siempre pájaros en él. Alciones, dije, con sus ojos temerarios y sus alas llamativas. Los ríos son agradables y, por supuesto, árboles. Una cascada y, si eso no es posible, una fuente que se alce y caiga. Una persona quiere estar en un lugar feliz, en un poema. Cuando la mujer se dio vuelta no pude resolver su cara. Su belleza y su molestia peleaban entre sí y ninguna ganaba. Ella sonrió y yo sonreí. ¿Qué sinsentido es este? Todo el mundo necesita un trabajo. Sí, una persona quiere estar en un lugar feliz, en un poema. Pero primero debemos observarla del mismo modo en que ella está absorta en su trabajo, lo que es bastante monótono. Está lavando las tazas de los ceniceros del aeropuerto, tan grandes como llantas, con un trapo azul. Sus pequeñas manos hacen girar el metal, frotan y lavan. No trabaja despacio ni rápido, sino como un río. Su cabello oscuro es como el ala de un pájaro. No dudo por un momento de que ama su vida y deseo que se levante del sarro y el cieno y vuele sobre el río. Esto probablemente no sucederá, pero quizás suceda. Si el mundo fuera solo dolor y lógica, ¿quién lo querría? Por supuesto, no lo es. Ni tampoco quiero decir nada milagroso, sino solo la luz que puede irradiar vida. Quiero decir, el modo en que ella plegaba y desplegaba el trapo azul, el modo en que su sonrisa fue solo para mí. Quiero decir, el modo en que este poema se llenó de árboles y de pájaros. Mariano Vicente, La Siberia. En el poema anterior, tan bonito, no hay un error en la lectura, ¿eh?
dos momentos de Mary Oliver en este precioso Singapur que se perfila como repetición para el cierre, me parece. Primero, cuando ve a la mujer en el aeropuerto arrodillada en el baño de mujeres limpiando, y Mary Oliver dice, el disgusto argüía en mi estómago. En esta traducción de Diana Velesi, que fue ayudada, como sabemos, para Mary Oliver, y lo comentamos antes, por Sonia Scarabelli, trabajando juntas en un volumen de Mary Oliver. Bueno, tenemos allí ese verso, el disgusto argüía en mi estómago, y palpé en mi bolsillo mi pasaje. Es el verbo arguir, aducir o alegar una razón o un argumento a favor o en contra de algo, según la RAE. Dicho de una cosa, dejar ver con claridad otra o ser indicio. Echar en cara, acusar. Arguir. El disgusto argüía en mi estómago. Y lo otro que les quería decir de este poema es el ave, las aves en realidad. Un poema debería tener siempre pájaros en él. Alciones, dije, no está equivocado y no es halcones. Habla de alciones. Alción es un pájaro maravilloso que se dice que gusta de la soledad porque vive siempre sobre el mar o a orillas. Y se dice que para huir de los hombres que le quieren dar caza, hace su nido en las rocas de la orilla. Incluso hay entre las famosas y clásicas fábulas de Esopo, que hemos leído en la secundaria, una que refiere a la alción. Como toda fábula deja una enseñanza y refiere a la toma de decisiones. Dice Esopo en la fábula de El Alción. El protagonista de este relato es el alción, un pájaro encantador que le gusta habitar en lugares alejados. Incluso existe un pequeño mito que nos cuenta que éste hace su nido a las orillas del mar, huyendo de las personas que lo quieren cazar. Cuenta la historia que un alción estaba a punto de poner sus huevos. Ante esto divisó un peñasco en el camino, se subió allí y prontamente armó su nido. Al día siguiente decidió salir temprano en busca de comida, pero mientras estaba ausente, las olas del mar se incrementaron y chocaron tan fuertemente contra el peñasco que el nido de retoños terminó ahogándose. Al ver tan triste hecho, al regresar, comenzó a lamentarse sin cesar. ¡Qué desafortunado soy! No puedo creer lo que ha ocurrido y ni lo entiendo en verdad. Tanto que he huido de los peligros en tierra y el mar resultó ser más peligroso sin dudar. No fue buena idea venirme acá. Moraleja, cada decisión te lleva a algo nuevo por explorar. Sé cuidadoso ante terrenos desconocidos. No te confíes en su totalidad. Vale más lo bueno y conocido que lo malo por conocer, decían, ¿no? Bueno, ahí está el alción, ese pajarito que nos identifica en esa idea de alejarse de los humanos y bien hacerlo más cerca del mar. Perdón. Este alción retoma el transcurso natural del programa. Mariano Vicente, La Siberia, un no programa de radio. Aprovechamos este paréntesis para compartirles desde Distrito Jazz un comentario del disco que estamos compartiendo hoy de Brian Blade. Ortega firma este análisis de Brian Blade and the Fellowship Band, Body and Shadow. Decía el señor Ortega en esta crítica contemporánea al disco 2017-2018. Este año he tenido la suerte de cruzarme con Brian Blade 2 veces en un mes, primero acompañando a una figura icónica del jazz como Wayne Shorter en San Sebastián, y luego junto a un joven león ya sentado como figura, Joshua Redman, nuestro buen amigo, en Marciac, y he podido comprobar cómo su fuerza, su manera de tocar y su sonido marcan diferencias
y ayuda a poner en pie cualquier proyecto dándole una energía especial. Ahora Brian nos muestra su faceta más íntima en este Body and Shadow, su quinto disco junto a la Fellowship Band, su grupo de cabecera de estos últimos 20 años y más ahora. Body and Shadow no dura más de 35 minutos, lo justo para que sepas que Brian, aparte de fuerza, esconde en su interior una sutileza y un lirismo capaces de dar a luz una grabación como esta, llena de calma, paz y belleza. ¿Qué más necesitamos que esto nosotros? Calma, paz y belleza. Formada en 1977, la Fellowship Band, que presentó ya disco en Blue Note, que es está formada por amigos que, como en el caso del pianista John Cowherd, se conocen desde 1988 cuando estaban en la universidad en Nueva Orleans. El bajista Chris Thomas se añadió un año después y los saxofonistas Melvin Butler y Myron Walden han ido creciendo en cada disco creando un sólido vínculo que se nota en cada composición. Dave Divine, el guitarrista llegado por este proyecto, ha sabido unirse bien y convertirse en una extensión de ese mágico vínculo. El disco está compuesto entre Blade y Cowherd y está lleno de los momentos capturados en el estudio, en esta ocasión el viejo Columbus Theatre en Providence, Rhode Island. Según comenta Brian Blade, llegás allí con todos tus grandes planes e ideas y vas cediendo. Al final surge algo especial, quizá no sea lo que pensabas y esperabas, sino otro sentimiento y energía impredecibles. Como resumen podemos decir que en este Body and Shadow no vas a encontrar la locura y fuerza que despliega Blade sobre el escenario más que en contadas ocasiones. Lo que sí te vas a encontrar es con una meditación balsámica que trabaja los conceptos de luz y oscuridad sabiamente. Es un disco que puede ayudarnos a pasar más fácilmente el invierno que aceche. Tarde pero seguro nos va llevando hacia una venturosa primavera. Salud en esta Siberia Jazz Bar. La Siberia. Un no programa de radio. No obstante, Lucille Clifton. No obstante, era bonito cuando el afilador llegaba deslizando su rueda, girando su rueda, y las chispas saltaban en la oscuridad, cruzando el terreno hacia el sector de los blancos. No obstante, era bonito en la luz del almacén de Maisy mirar la rueda y atrapar la rueda. Fuego girando en el aire, y nuestras hojas y nuestras puntas tan afilables como las de cualquiera.
La Siberia, un no programa de radio. Soy la pared en el filo del agua. Judy Grant. Soy la pared en el filo del agua. Soy la roca que se niega a ser golpeada. Soy la maricona en la materia, la otra. Soy la pared que se balancea femenina. Soy el dragón, soy la daga dañina. Soy la machona y el machete. Y fui muchas veces una abuela malvada. Y seré muchas veces una hija malvada. Cuánto nos gustó el poema Singapur, ¿no? Tanto que de otras autoras que conocemos bien y pudiendo caminar hacia otros lugares, vamos a cerrar con un puñado más de poemas de Mary Oliver. Además de Singapur, ¿por qué no? En versiones de Natalia Leiderman y Patricio Foglia, a través de Caleta Olivia, esta edición de 2021. Me parece que va a estar muy bien. Mariano Vicente, La Siberia. De Mary Oliver, Poema de la mañana. Cada mañana el mundo vuelve a crearse bajo los rayos naranjas del sol. Las amontonadas cenizas de la noche otra vez se transforman en hojas y regresan a lo alto de sus ramas. Y las lagunas parecen telas negras
con islas pintadas hechas de flores de verano. Si tu naturaleza es ser feliz, vas a nadar a lo largo de suaves senderos, horas y horas, y tu imaginación iluminará cada lugar. Y si tu espíritu lleva en su interior la espina más pesada que el plomo, si todo lo que podés hacer es arrastrarte por el camino, hay todavía un lugar adentro tuyo, una bestia gritando que el mundo es exactamente lo que quería ser. Cada laguna con sus lirios encendidos es una plegaria, escuchada y respondida generosamente cada mañana. Te hayas atrevido o no a ser feliz, te hayas atrevido o no a rezar. Gansos salvajes. No tenés por qué ser buena. No tenés por qué caminar de rodillas cientos de kilómetros a través del desierto arrepintiéndote. Solamente tenés que dejar que el suave animal de tu cuerpo ame lo que ama. Contame del dolor, tu dolor, y yo te contaré del mío. Mientras tanto el mundo sigue girando. Mientras tanto el sol y los nítidos cristales de la lluvia atraviesan los paisajes, las llanuras y los bosques profundos, las montañas y los ríos. Mientras tanto los gansos salvajes en lo alto del cielo puro y azul vuelven a casa otra vez. Quien quiera que seas, no importa cuán sola estés, el mundo se ofrece a tu imaginación. Te llama como los gansos salvajes, áspero y apasionado, anunciando una y otra vez tu lugar en la familia de las cosas. El viaje. Un día por fin supiste lo que tenías que hacer y empezaste, a pesar de las voces y los malos consejos a tu alrededor, a pesar de que toda la casa empezó a temblar y sentiste aquel antiguo tirón en los tobillos. ¡Arreglá mi vida!, gritaba cada una de las voces, pero no te detuviste. Sabías lo que tenías que hacer, aunque el viento hurgara con sus dedos rígidos en tus cimientos, aunque su melancolía fuera terrible. Ya era bastante tarde, una noche salvaje, y el camino estaba lleno de ramas caídas y de piedras. Pero de a poco, mientras dejabas atrás las voces, las estrellas empezaron a arder a través de la tela de las nubes, y una nueva voz apareció y lentamente la reconociste como propia, y te hizo compañía mientras caminabas con pasos largos, más y más adentro del mundo, decidida a hacer lo único que podías hacer, decidida a salvar la única vida que podías salvar.
La Siberia, un no programa de radio. Mary Oliver, el día de verano. ¿Quién creó al mundo? ¿Quién hizo al cisne y al oso negro? ¿Quién dio forma al saltamontes? Me refiero a este saltamontes, el que acaba de saltar en la hierba, el que ahora come azúcar de mi mano, el que mueve las fauces de atrás para adelante y no de arriba a abajo, el que mira a su alrededor con enormes ojos complicados. Ahora levanta una de sus patas y se lava la cara cuidadosamente. Ahora de pronto abre sus alas y se va flotando. Yo no sé con certeza lo que es una oración. Sin embargo, sé prestar atención y sé cómo caer sobre la hierba, cómo arrodillarme en la hierba, cómo ser bendita y perezosa, cómo andar por el campo. ¿Qué es lo que llevo haciendo todo el día? Decime, ¿qué más debería haber hecho? ¿No es verdad que todo al final se muere y tan pronto? Decime, ¿qué pensás hacer con tu única, salvaje y preciosa vida? Lluvia. Toda la tarde llovió y luego semejante poder cayó de las nubes en un hilo amarillo, autoritario, como se supone que es Dios. Cuando golpeó el árbol, el cuerpo de ella se abrió para siempre.
Muchas gracias por otra noche maravillosa y de vida, con una antología de grandes mujeres poetas increíbles. Prometí ese último repetirlo, el Singapur de Mary Oliver. Gracias, muchas gracias. Las abrazo y los abrazo con todo mi cariño y mi agradecimiento. Mariano Vicente. La Siberia, un no programa de radio. Singapur, Mary Oliver. En el aeropuerto de Singapur, una oscuridad fue barrida de mis ojos. En el baño de mujeres un compartimento permanecía abierto. Una mujer estaba de rodillas allí, lavando algo en la pileta blanca. El disgusto argüía en mi estómago y palpé en mi bolsillo mi pasaje. Un poema debería tener siempre pájaros en él. Alciones, dije, con sus ojos temerarios y sus alas llamativas. Los ríos son agradables y, por supuesto, árboles. Una cascada, y si eso no es posible, una fuente que se alce y caiga. Una persona quiere estar en un lugar feliz, en un poema. Cuando la mujer se dio vuelta no pude resolver su cara. Su belleza y su molestia peleaban entre sí y ninguna ganaba. Ella sonrió y yo sonreí. ¿Qué sinsentido es este? Todo el mundo necesita un trabajo. Si una persona quiere estar en un lugar feliz, en un poema, pero primero debemos observarla del mismo modo en que ella está absorta en su trabajo, lo que es bastante monótono. Está lavando las tazas de los ceniceros del aeropuerto, tan grandes como llantas, con un trapo azul. Sus pequeñas manos hacen girar el metal, frotan y lavan. No trabaja despacio ni rápido, sino como un río. Su cabello oscuro es como el ala de un pájaro. No dudo por un momento de que ama su vida y deseo que se levante del sarro y el cieno y vuele sobre el río. Esto probablemente no sucederá, pero quizás suceda. Si el mundo fuera solo dolor y lógica, ¿quién lo querría? Por supuesto no lo es. Ni tampoco quiero decir nada milagroso, sino solo la luz que puede irradiar vida. Quiero decir, el modo en que ella plegaba y desplegaba el trapo azul, el modo en que su sonrisa fue solo para mí. Quiero decir, el modo en que este poema se llenó de árboles y de pájaros.
dulces sueños y mucha paz para vos. Porque la radio es un lugar. Mariano Vicente, La Siberia, un no programa de radio.